Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un nuevo programa de Historia e Historias aquí en Popular Televisión. Tras nuestros previos paseos por los siglos XVI y XX de la mano de nuestros anteriores invitados José Javier Esparza e Iñaki Arteta, hoy damos otro salto en el tiempo, para plantarnos en el siglo XIX, en concreto en sus primeros años, de 1808 a 1814, los años de la Guerra de la Independencia. Pero si bien en el tiempo damos un salto, en el espacio no, pues nos vamos a quedar aquí, en nuestra tierra, en Cantabria, entonces conocida como las montañas de Santander, puesto que vamos a hablar de la Guerra de la Independencia aquí, en nuestra tierra. Para ello contamos hoy con la presencia de don Alfredo Alonso, santoñés, licenciado en Filosofía, historiador y consejero nacional de la Asociación Católica de Propagandistas. En su labor de historiador acaba de publicar un interesantísimo libro sobre la Guerra de la Independencia en Cantabria, que pueden ver ustedes en sus pantallas, titulado Acciones militares y gestiones de guerra, Cantabria 1808-1814. Buenas noches, don Alfredo, y bienvenido aquí a Popular Televisión. Muchas gracias y gracias por invitarme a estar aquí, además coger el testigo de tan ilustres historiadores. Me siento muy honrado y además pues muy contento de poderte acompañar esta noche. Seguro que tendremos una interesantísima conversación, porque pueden ustedes creerme, el tema de hoy está repleto de batallas, de cañones, de asedios, de saqueos, de bandoleros, de batallas, como les he dicho, y de todo tipo de acontecimientos bélicos. Empecemos pues por el principio. Estamos en 1808, Europa entera arde por las guerras napoleónicas, España acaba de ser ocupada por las tropas napoleónicas con la excusa de pasar a conquistar Portugal para completar el bloqueo contra Inglaterra. Y estalla la guerra. En Cantabria todo el mundo conoce a don Pedro Velarde, evidentemente, pero más allá de la figura de uno de los principales protagonistas del 2 de mayo, poco se conoce de la participación de los montañeses en la guerra y del transcurso de la guerra en nuestra provincia, porque Cantabria no fue escenario principal de la guerra. Aquí no tuvieron lugar las importantes batallas, por ejemplo, de los Arapiles, o la de Bailén, o la de Vitoria, y luego tampoco fue una provincia especialmente afectada por el fenómeno guerrillero, porque dicho fenómeno sobre todo sucedió en las principales vías de comunicación, de transporte de tropas y de material con Francia, que son ambos extremos de los Pirineos, es decir, la zona vasco-navarra y la zona catalana. Pero bueno, aún así también Cantabria tuvo su importancia, sobre todo en torno a los dos puertos de Santoña y Santander, como iremos viendo a partir de este momento con nuestro invitado. Así que cuéntenos un poquito, por favor, el papel de la provincia de Cantabria, de las montañas de Santander en la Guerra de la Independencia. Sí, bueno, previamente me parece importante, antes de meternos en harina, pues posicionar la figura de Cantabria, pero también esa visión nacional, porque la Guerra de la Independencia no es algo exclusivo de Cantabria o de Extremadura o del País Vasco, sino que hay que dar un enfoque global al conjunto, y uno de los hechos fundamentales es lo que nos ocurre en Madrid. Pedro Velarde va a ser el referente, junto con Daoiz, sus capitanes de artillería, los que van a ser el referente a nivel nacional, los que van a estimular, los que van a dar la última salida, o el estallido, el polvoronazo, por así decir, con términos de artillería, para ir contra el francés, ¿no? De darse cuenta al pueblo español que Francia, los franceses, Napoleón, quiere conquistar, quiere controlar la corona de las Españas, ¿no? Justamente el 2 de mayo es el momento, o estalla, el momento que la familia real, ya no Carlos IV, Fernando VII, que están en Valencé con Napoleón, sino el resto de la familia real, los quieren trasladar. Y al darse cuenta esto la población de Madrid, es cuando se alzan y empiezan a guerrear. De hecho, el evento histórico que tenemos todos en la retina es como Daoiz de Velarde, nuestro ilustre Camargués, pues junto con Daoiz en el Parque Mauleón, está defendiendo con uñas, espada y a cañonazo limpio, pues contra los mamelucos, y
peleando con ello, ¿no? En contra de la ley, en cierto modo, porque se estaba alzando contra los que en ese momento gobernaban. Efectivamente, unos días antes del 2 de mayo había entrado una guarnición francesa, una fuerte guarnición francesa. Hay que tener en cuenta que está vigente el Tratado de Fontainebleau de 1807, en el que hay un convenio entre Carlos IV y el emperador Napoleón, José Napoleón, no José Napoleón, que es su hermano, sino con Napoleón, en el que le permite la entrada de unas tropas para ir a ocupar Portugal, porque una de las estrategias, evidentemente hemos dicho que la guerra de independencia no puede verse ni con una visión provincial, ya en este caso ni nacional, hay que verla con una visión internacional, claro. Lo cual también sitúa a Cantabria en un conflicto internacional. Y desde este prisma se trata también en el libro que hoy tengo a bien presentar a toda la audiencia, ¿no? Ese prisma internacional en el que la guerra de España influye y afecta decisivamente al resto de Europa. Tienen que venir, hay un bloqueo continental contra Inglaterra y por eso Napoleón quiere un grupo de tropas para ocupar Portugal y consolidar el bloqueo. Y esto hará que Joaquín Murat ocupe legítimamente como lugarteniente de Carlos IV Madrid y controle las vías de acceso. Y claro, al darse cuenta el pueblo madrileño, en este caso en su lugar el pueblo español, pues cómo se está actuando en contra de la legitimidad al trasladar a la familia real con cierta virulencia y quieren, evidentemente, que no fuese así, ¿no? Y sucedió lo que todo el mundo conoce, el 2 de mayo, el pueblo y parte de la oficialidad, en este caso don Pedro Velarde y su compañero David, se alzan contra la ley, contra el poder establecido, para luchar por la justicia y por la patria. Pedro Velarde tenía mucha legitimidad porque había estudiado en una de las academias militares más prestigiosas de toda Europa, que es la Academia de Artillería de Segovia. Entonces tenía una trayectoria, tenía una afinidad con toda la oficialidad que realmente le legitimaron, junto con David, no voy a quitar méritos. Para ponerse al frente. Para ponerse al frente. Si no hubiese sido así, si no hubiese tenido también ese talento también de legitimarse, de ser una persona también con la cabeza en su sitio, no nos hubiésemos dejado llevar. Claro. Así que el pueblo español se alza, todo el mundo tiene en sus retinas el famosísimo cuadro de Goya del 2 de mayo, la carga de los mamelucos, y el otro cuadro que no tenemos hoy aquí con nosotros del 3 de mayo, los fusilamientos con consecuencia del episodio que están viendo ustedes en sus pantallas del pueblo de Madrid alzándose, acuchillando a la caballería francesa. Van llegando las noticias al resto de España de lo que ha sucedido en Madrid, también llegan a la cornisa cantábrica, la primera ciudad que se alza contra los franceses es Oviedo, van llegando las noticias a Santander y el 26 de mayo la chispa de la rebelión estalla en Santander y estalla debido a que un niño quiso hacer pis, ¿verdad? Sí, efectivamente. Por situarnos en el Santander actual, que evidentemente la estructura de la ciudad ha cambiado desde entonces, desde 1808 hasta 2015, ha cambiado algo, por no decir bastante, por lo menos un 50% de la bahía se ha comido ya a la ciudad, pero bueno, eso es en crecimiento de la ciudad, pero para que nos pongamos en situación, vendría a ser el lugar de los hechos muy cerquita de lo que es actualmente la Plaza Porticada, los jesuitas, vendría a ser en esa zona, ¿no? en Rúa de la Sal. Yo creo que es el lugar más adecuado para suceder. Efectivamente, el 26 de mayo, un panadero, se llama Pablo Carreitón, pues ya reprendió a un muchacho. Un panadero francés, ¿verdad? Efectivamente, francés, sí. Carreitón. Tiene una historia, Carreitón. Está bien que haga la transgresión. En 1791, justamente en vísperas de la Guerra de la Convención y muy poquito después de la Revolución Francesa, Carreitón, su hermano Pablo y su hermano, pues fueron investigados por la autoridad en Santander, por el gobernador, porque tenía un grupo de libros, es decir, que peligrosos que habían traspasado las fronteras. Y efectivamente,
traían un grupo de libros que estaban en el índice de 1790, que eran prohibidos de lectura en España. Fueron apresados una temporada y luego ya puestos en libertad. Era habitual tener en Santander personas de distintas nacionalidades, porque Santander era un puerto de trasiego, de comercial, y entonces es normal. De hecho, decimos que pan francés. Todavía hoy comemos pan francés en Santander, pues estamos hablando de una herencia de siglos atrás, ¿no? Pues bien, retomándonos a 1800, al niño que hizo sí. pis. Pues el niño se puso a hacer pipí ahí en una de las calles, en la calle de Rolasal, y empezó este proletón. Bueno, párate, le di un cachetón y diciendo, para, que ya vendrá alguien que te ponga en orden y te dé modales de educación. Y esto, por así decir, exasperó a su padre en primer lugar, supongo, y a los que están alrededor. El padre llegó a las manos con Pablo Creitón, pero a mano limpia. Imaginemos la escena, todos ellos en el centro peleándose y todos alrededor, muerte al francés, viva Fernando VII, muerte a Napoleón. Ya estaban los ánimos caldeados en Santander. Esta fue una pequeña chispita de nada, pero que hizo que en ese mismo momento ciudadanos fueran al ayuntamiento a buscar armas. Fueran a buscar a los franceses que estuviesen en Santander en ese momento. De hecho, los más destacados que se encarcelaron fue el vicecónsul francés, que se lo llevaron al castillo de San Felipe, donde está actualmente el Banco de España, y justo también, y esto quizá es el elemento que hará con una de las órdenes de Napoleón de querer conquistar, ya lo contaremos después, y eso, Santander con fuerza y sin misericordia, estaba uno de los edecanes del mariscal Bessières, que estaba en Burgos, y justo estaba en Santander en esos momentos. Ajá. Y presenció la revuelta. Ajá. Y cómo le encarcelaron. Luego le liberarían, pero lo vio, y eso se exacerbó. De hecho, para justificar o contextualizar por qué hacer pipí y un chico le da un cachete al chaval, que igual en otro momento podía ser una mera anécdota, tenemos que contar que, evidentemente, en Asturias, en Oviedo, fue de la cornisa cantábrica primer lugar donde se hubo esa revolución. Fue concretamente el 9 de mayo. Del 9 de mayo, ese mismo día, vinieron 2 embajadores a Santander a dar la noticia. Entonces, aquí éramos bastante reacios a creer... ¿A los follones? Claro, efectivamente, a creer que los mismos franceses que nuestro rey Carlos IV había dejado en gobierno nos estaban intentando subjugar. Claro, porque en esa época hay que tener en cuenta que el gran debate, la gran duda en todo el mundo era ¿cuál es el legítimo rey de España? ¿Cuál es la legalidad? ¿Cuál es el poder legítimo? Y no era tan fácil preverlo, salvo que, como fue lo que pasó, mediara un acontecimiento bélico, ¿no? Efectivamente, de hecho, el rey no es plan entrar ahora a todas las discusiones que hubo entre Napoleón, Carlos IV y Fernando VII en Valencé, pero el rey Carlos IV dejó una orden clara que se llevó. Yo he tenido la ocasión de ver del puño y letra esa orden en nuestros archivos que tenemos regionales, como Carlos IV escribe al Ayuntamiento de Santander, al gobernador de Santander, O'Donoghue, pues cómo dar legitimidad a Murat, al gobierno francés, para que están actuando en su nombre. Una revolución, la revolución como se conoció a la actual guerra de la independencia, la revolución no estaba legitimada, era un desorden. Más, buena parte de los próceres, tanto militares como políticos, de la España de la época se pusieron del lado de José Bonaparte, no por antipatriotismo, sino precisamente por respeto al gobierno y por respeto a la legalidad. Por eso digo que la cosa no es tan clara y quizá adquiera un perfil más importante don Pedro Velarde, que hemos dicho antes, ¿no? Porque siendo un prestigioso oficial se dio cuenta de que la justicia y la necesidad de la patria estaba por encima de la ley. Por eso representa, aun siendo oficial del ejército, el alzamiento del pueblo, ¿no? Sí, el pueblo de hecho, una cosa que se estudia y que está clara es que existe una tradición no escrita, en la España del momento hay una tradición no escrita que es heredera de todo el conjunto de leyes anteriores, y ahí está la tradición que pervive y va pasando de padres a hijos. Esto lo encarnaría perfectamente Jovellanos.
claro. por ejemplo, como esa tradición, esa constitución no escrita de la legitimidad del rey para el buen gobernante, es el alférez de Dios. En el último extremo hay que tener en cuenta la conciencia religiosa del momento, claro. Hay que tenerlo en cuenta, y de hecho eso le dará legitimidad a lo ocurrido entre Napoleón, Carlos IV y Fernando VII, a que Napoleón diese legítimamente la corona a su hermano José, y en Bayona se reunieran los grandes prohombres de la España del momento para refrendar una constitución, que es una constitución muy avanzada para lo que teníamos en aquel momento. Sí, sí, sí. Pero bueno, regresando a Santander, nos encontramos que tras el motín se lee la alocución del obispo de Santander, Menéndez de Luarca, de la cual voy a destacar 2 párrafos. Dijo el obispo: manos a la obra, nunca mejor que ahora podéis ser felices. Nunca podréis apagar la sed que tenéis de sangre francesa, sino ahora. A pelear por la religión, por Dios, por Jesucristo, por el Rey, por la patria, por el pueblo, por la justicia y por vuestra seguridad, pues de lo contrario se llega a vuestra perdición. Aquí se demuestra una vez más, como estábamos hablando, de ese caldo de cultivo previo de francofobia, que en cierto modo venía también del rechazo que en el muy católico pueblo español había provocado la Revolución Francesa, la Convención, el guillotinamiento de Luis XVI, etc. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la figura de Menéndez de Luarca, el obispo de Santander, y sobre todo, lo que quizás sea más interesante, del papel de la religión en el conflicto, es decir, el papel movilizador de la religión en la guerra de la independencia. Bien, perfecto. Además, enlazo perfectamente con lo que estábamos contando antes de esa chispa que salió justamente ese mismo día, el 26 de mayo de 1808, en esa vorágine, los santanderinos, en este caso en representación de todos los montañeses, porque hay que tenerlo en cuenta, en ninguna otra parte se alzaron y todos refrendaron lo que ocurrió en Santander. Hubo refrendos, hubo cartas que acompañaron lo que en Santander se hizo. Pues ese mismo día se constituyó una Junta Extraordinaria de Gobierno y de Defensa, en la que le pidieron al obispo, a Rafael Tomás Méndez de Luarca, que fuese quien presida esa Junta de Gobierno. Y es más, en ese contexto es cuando proclama a esos valerosos montañeses, valerosos cántabros, que hay que ir a por el francés para acabar con ellos. Justamente lo dice en ese contexto. Apagar la sed que tenéis de sangre francesa. Exactamente, había un momento de virulencia, de odio contra el francés. Hay que tener en cuenta que una de las oposiciones reales que, no solamente en el comercio, pero el daño bélico que había ocurrido en los años anteriores, pues había sido muy grande. De hecho, tenemos alguna referencia a Fray Miguel de Santander, que tiene unas homilías pues arengando a favor de la lucha contra el francés, la defensa de la montaña contra el francés. Esto está muy marcado, esto nuestra historia nos lo cuenta, cómo más allá de Allende del mar Cantábrico nos han venido una serie de males que nos han perjudicado en nuestros propios intereses y se han materializado, personalizado en la figura de Francia, ¿no? Una de las consecuencias lingüísticas de la guerra de la independencia, por ejemplo, son las expresiones como «viva la Virgen», ¿no? Cuando se dice de una persona que es un «viva la Virgen». ¿Por qué? Porque los españoles en esa época tenían por costumbre entrar en combate contra los franceses al grito de «viva Dios» y «viva la Virgen», porque eran los representantes, los defensores de la fe, de la religión, contra los impíos ateos franceses. Sí, esa es la segunda parte de lo que, lo que quiero contarte, ¿no? Rafael Tomás, ese mismo momento constituye, a los pocos días, se constituye esa Junta Extraordinaria de Defensa y de Gobierno en Junta Suprema Cantábrica, y en la categoría a él le eligieron como regente de toda la Cantabria, de lo que sería la actual Cantabria, el Bastón de Laredo, como si fuese en nombre del rey. Y de hecho proclamó a Fernando VII como rey. Estos principios, estos valores de que él en nombre del rey se erige como regente, es mantener también los principios en los que la España de aquel momento se fundamentaba, que eran los pilares de la justicia, pero también de la defensa de la fe. La fe era el motor, lo que justificaba, lo que nos distinguía ante el resto del mundo. Claro. La religión en Jesucristo,
nos hacía diferentes y es lo que nos ha llevado a Allende de Mares para llevar una serie de progreso y de cultura. Nuestra propia cultura, si no tenemos una referencia al cristianismo, se nos diluye totalmente, ¿no? En este caso la figura del obispo Méndez Luarca, que también con mucha virulencia, porque tenía una persona de mucho carácter, se le caracteriza como un reaccionario, un hombre que tenía claro que la fe ante todo y lo demás ya sería secundario, pero todo lo que nuestro ordenamiento jurídico tener claro que la fe, la religión tenía que defenderse. De hecho, todas las actuaciones o los decretos que cuando convoca reclutamientos de jóvenes en Santander, cuando los llevó a las distintas batallas que ocurrieron en defensa contra los franceses, lo hizo en nombre de Jesucristo. Claro. Y eso evidentemente no hay que verlo como algo negativo a nuestros ojos actuales, no, forma parte del momento. Y para ser rigurosos en esa... Sí, si no se comprende eso, tenemos no se que entender que en ese momento todo español tenía una fe muy fuerte. Puede que sabría más o menos teología, que eso igual se lo dejamos a los teólogos que sepan y que nos ilustren, pero la fe es lo que mueve, lo que da sentido a la vida de esas personas. Y de hecho las relaciones personales están en razón de su religión, ¿no? Abandonamos la cuestión religiosa y nos metemos en la bélica, porque poco tiempo después, pocos días después de la alocución del obispo para que la gente tome las armas y se vayan a luchar contra los franceses, efectivamente varios miles de hombres se ponen en marcha para ocupar los puertos de acceso a la provincia de Cantabria, en concreto el Escudo, los Tornos y las Ofres de Bárcena, que en aquel momento eran más conocidas como el desfiladero del Antueno. No tardó Napoleón en ordenar la toma de Santander al cardenal Bessières, porque consideraba que el puerto era un punto estratégico para mantener la comunicación con Francia e impedir la llegada de ayuda inglesa. Cuéntenos un poco el papel del puerto de Santander en este contexto. Sí. Por enlazar con lo que contaba de Bessières, Napoleón escribe a Bessières indicándole que el puerto de Santander resultaba decisivo para las indicaciones de esta guerra nacional. Evidentemente, los intereses de Napoleón no están en el contexto solamente Santander o Cantabria, sino el conjunto nacional, los intereses que se perfilaban para ganar la guerra a nivel nacional pasaban por obtener el control de Santander. De hecho, entonces pide al general Merle que ocupe Santander y que vaya allí rápidamente, ¿no? Entonces, efectivamente, sin problema, pasa por el desfiladero del Antueno. De hecho, 14.000 hombres no ofrecerán resistencia, eran un grupo de paisanos que Méndez Luarca fue reclutando, pero no tenía ninguna disciplina militar, ¿no? Y fueron vencidos ahí, en lo que hoy son las Ofres de Bárcena. Efectivamente, sí. De hecho, ahí tenían unos posicionamientos de artillería, tiraron 4 cañonazos, pero esos 4 cañonazos estaban mal dirigidos. El disciplinado del ejército francés sabía perfectamente dónde tenían que apuntar y cómo llegar. De hecho, la crónica relata que huyeron, ¿no? O sea, 4 trabucazos que echó los franceses huyeron. Y de hecho entraron el 21 de junio de 1808, ocuparon tranquilamente Torrelavega y pues de camino a Santander, ¿no? Se fueron de camino a Santander el general Merle. Entonces los franceses vencieron fácilmente a las tropas españolas, entraron en el importante puerto de Santander y ante la inminente llegada de los ejércitos napoleónicos, la Junta Suprema Cantábrica se apresuró a salvar el pellejo, acusando del motín de la rebelión al populacho ignorante y al obispo. Y la verdad es que el comunicado que presentaron al general Merle no fue precisamente una pieza especialmente honrosa, digamos. Les voy a leer 2 párrafos del comunicado. La provincia de Cantabria, representada por una Junta General, habiendo sido forzada por el pueblo a tomar las armas en su defensa, vuelve a reconocer al presidente Gobierno de Madrid y quiere seguir la ley general de la nación española.
pide al señor general del ejército francés el olvido de todo lo pasado, el indulto general y particular de todas las personas de la provincia sin excepción. Y para que el pueblo no abuse otra vez de la fuerza, pide al señor general una guarnición de 1000 hombres en Santander. El general Merle, por cierto, muy galantemente replicó con un comunicado en el que efectivamente echaba la culpa de la revuelta al obispo y al populacho ignorante, que por cierto esto es una de las ideas más repetidas, no ya 200 años atrás, sino incluso hoy entre los defensores del pensamiento que le podríamos llamar progresista, de que los partidarios de José Bonaparte en 1808 fueron la parte ilustrada progresista de la nación, mientras que los que se alzaron en armas fueron los ignorantes fanáticos. Sí, bueno, este tipo de detalles, concretamente el texto que ha podido leer, pertenece a la capitulación que la Junta, las autoridades de Santander dirigen estando en Torrelavega al general Merle. Y efectivamente lo ponen como excusa porque están totalmente aislados, no hay soldados. Entonces el único modo también de implorar la misericordia de esos franceses que arrasaban allí por donde pasaban, sobre todo porque tenían conocimiento que Napoleón había dado orden de arrasar la ciudad y quemarla. Ajá. Entonces, un modo de apaciguar la disciplina del general francés era y decir, bueno, nosotros no éramos responsables, ha sido el obispo el que ha convocado unos cuantos y alzado, nosotros no lo hemos podido controlar. De hecho, este tipo de detalles en el libro que hoy presentamos, pues se puede detallar también esos pormenores de cómo fueron, ¿no? Es curioso que además el alcalde de Santander, precisamente por su labor de apaciguador, para intentar salvar a los santanderinos de la ira de los franceses, cuando acabó la guerra pasó malos ratos porque fue acusado de afrancesado. Exactamente, sí. Bonifacio Rodrigo de la Guerra fue, voy a decir, la figura del diplomático. Tuvo que hacerse todo a todo. O sea, tuvo que buscar formas, maneras, porque los franceses fueron muy disciplinados. Cuando había que cobrar un impuesto, da igual lo que fuera, no había misericordia, había que cobrar el impuesto. Bonifacio desarrolló todas las facetas posibles de la diplomacia. Mire, vamos a tener un poco más de paciencia, en vez de hacerlo así, vamos a hacerlo de otro modo para conseguir esa financiación. Realmente Bonifacio fue acusado de afrancesamiento por la colaboración, porque claro, también hay que ponerse en el lugar del alcalde de Santander. Si no cumplía con eso, perfectamente fusilaba a varios. De hecho, hay un momento de la guerra en que hay un general comandante de armas, el general Barthélemy, en el que fusiló a muchísima gente simplemente por no pagar un impuesto de 10 reales. Entonces, esto justifica que Bonifacio de la Guerra se amoldara a esto. Un diplomático. Sí, efectivamente, fue un diplomático, claro, evidentemente, de una posición de poder, pero sobre todo en beneficio de la población y del comercio. Claro. Eso yo creo que lo tenía muy claro, ¿no? Pero en cualquier caso, la ocupación francesa no duró mucho porque el mes siguiente, el mes de julio, es el mes de la batalla de Bailén. Ya está todo el pueblo español levantado en armas. Ahí tienen ustedes el famoso cuadro de Casado de la Lisal representando la rendición del general Dupont al general español Castaños tras la batalla de Bailén. El ejército patriota entra en Santander y las consecuencias de la batalla de Bailén fueron enormes tanto en España como en el resto de Europa, porque en primer lugar en España José Bonaparte y su corte tuvieron que salir corriendo, regresaron a Francia. Fue la primera derrota a campo abierto de un ejército francés. Digo a campo abierto porque realmente la primera derrota, que fue más bien una escaramuza, fue la de la batalla de Bruck, las escaramuzas del Bruck, las dos escaramuzas del Bruck que habían tenido lugar un año antes. Como digo, la batalla de Bailén fue la primera derrota en campo abierto de un ejército francés, que acabó con el mito de la invencibilidad de los ejércitos de Napoleón. También prendió la rebelión popular en otros países de Europa que hasta ese momento habían estado quietos. Napoleón en persona tuvo que venir a España a apaciguarla,
pero el mal ya estaba hecho, como el propio Napoleón reconocería en Santa Elena cuando declaró que perdí mi imperio en Bailén. ¿Qué sucedió entonces en Santander con la batalla de Bailén, con la huida de Napoleón de José Napoleón y con la reagrupación de las tropas? Sí. Ya tenemos que pasar un salto en el tiempo. Concretamente vamos a ir a 1812, en el que justamente en julio, vamos a situarlo en julio. Perdón, estamos en la batalla de Bailén. Disculpa. Sí. En la toma por parte del ejército español. Me he saltado el tiempo. No. Tras la ocupación en 1808 de General Merle, hasta el 23 de junio ya de Santander, antes en Torrelavega, están durante durante 15 días, 20 días en Santander. Entonces, efectivamente, la batalla de Bailén reconfigura una nueva redistribución de tropas, y una vez ocupado Santander, recibe orden el mariscal Bessières que las tropas que están en Santander vayan hacia el sur, porque hay que apoyar a las tropas que están en Madrid por la salida de Rey José hacia el norte, hacia la sierra madrileña, porque hay por ese reagrupamiento de tropas. Entonces, en ese momento, en Santander concretamente, vuelve la normalidad anterior. De hecho, vendrá el teniente general Llano Ponte y normalizará la estructura de gobierno y de defensa en favor del rey Fernando VII en su lugar, que estaba recluido en Valencé. Y de hecho, vendrá más adelante, un grupo de tropas del Marqués de la Romana para normalizar institucionalmente y militarizar la defensa de Santander. Y con esto llegamos a otro paso precisamente próximo en el tiempo, porque en octubre efectivamente llegan a Santander las tropas del Marqués de la Romana, llegan por mar y en barcos ingleses, y les tengo que explicar brevemente en qué consistió esta curiosa aventura, porque mediante el Tratado de San Ildefonso de 1796, Francia y España firmaron un acuerdo de mutuo apoyo bélico, acuerdo que, por ejemplo, llevó como primera consecuencia a la batalla de Trafalgar, es decir, a la alianza naval de franceses y españoles contra los ingleses, que condujo a la gran derrota a manos del almirante Nelson. Pero otra de las consecuencias fue el envío de 9.000 soldados a Dinamarca, al Báltico, al mando del Marqués de la Romana, que es el que están viendo ustedes ahí en el cuadro. Si se fijan, están haciendo un juramento a las banderas españolas. Tengan en cuenta que la bandera roja y gualda en ese momento todavía no se utilizaba en el ejército de tierra, solamente se utilizaba en la marina. Y si se fijan, al fondo hay unos barcos esperando, cuya explicación les daré a continuación, porque estando allí en Dinamarca, les llega la noticia, a pesar de la censura, de la férrea censura que ordenó Napoleón, les empieza a llegar a los soldados españoles la noticia de lo que había pasado en toda España, el 2 de mayo, el alzamiento nacional y la batalla de Bailén. Y entonces, cuando se les pide el juramento a José Napoleón, los soldados españoles con unanimidad se niegan a jurar al rey francés mientras no tuvieran claro qué es lo que estaba pasando en España. Ellos empezaban a tener noticias de que la legitimidad del poder no estaba clara, y por eso se juramentan para defender la bandera que estuvieran defendiendo el resto de los españoles. Y para eso se ponen en contacto con los ingleses, que les recogen en los barcos, que, como les digo, se pueden ver al fondo del cuadro, y en estos barcos ingleses regresan tras 1000 peripecias 6.000 de los 9.000 soldados que estaban allí con el Marqués de la Romana. El resto tuvo que quedarse allí, y todas las guerras napoleónicas, conquista de Rusia y batalla de Waterloo incluidas, las tuvieron que combatir en la Gran Armée Napoleónica. Pues bien, el ejército del Marqués de la Romana desembarcó en Santander en octubre de 1808 bajo el repique general de campaña de las campanas y la aprobación general de la población. Cuéntenos un poco en qué consiste. La figura del Marqués de la Romana, especialmente lo que ocurrió en Santander, la llegada, lo que representó
para Santander, la llegada de las tropas venidas desde Villa de la Coruña, de esos 9.000 hombres con sus mujeres y niños para establecerse en Santander, fue efectivamente a réplica de campana, porque era una gran noticia. Hay que tener en cuenta que la figura del Marqués de la Romana, cuando marchó al norte, según ese tratado de Fontainebleau, de mutua ayuda entre Francia y España, pues era una figura que iba a defender la patria. Tenía él en la cabeza, era una persona de muchísimo prestigio también, entonces entre la ciudadanía santanderina, montañesa, su figura estaba muy bien considerada. Entonces que viniera, y que viniera además con tropas para defendernos del francés, tal como estaban los ánimos en aquel momento, pues era la mejor de las noticias posibles, especialmente del tiempo que habían sufrido anteriormente, de esos 20 días que habían tenido. Había pasado unos meses en que no había habido acción militar por parte de los franceses, y que viniesen 9.000 hombres, que por cierto se distribuyeron entre Santoña, Casturdiales, Santander, Suances, por toda la provincia y el interior para defendernos. Eso fue una de las mayores noticias, se fueron distribuyendo. De hecho, vino don Pedro Isurera, vino unas semanas más tarde, se alojó en casa de uno de los comerciantes más eminentes del momento, que es Pedro Labat, que tiene una historia noble de Recia, de la Baja Navarra, muy interesante. Esto sería igual para cantarlo en otro programa. Pues tuvo que salir varias veces porque la gente lo aclamaba, porque era la figura. Él representó a nivel internacional justamente esto, la revolución en España le hicieron ellos, pero él, en mitad de la mar, en el norte de Dinamarca, adoptó la decisión de no continuar con los franceses y unirse. Es más, fue uno de los pocos generales por los que Wellington tuvo cierto respeto, por su capacidad militar. Pero el problema de estos 9.000 soldados recién llegados de Dinamarca fue que marcharon inmediatamente a Espinosa de los Monteros, donde fueron vencidos fácilmente por el ejército napoleónico. Napoleón volvió a insistir en la toma de Santander porque consideraba que en su estrategia europea el puerto de Santander era esencial para mantener, como hemos dicho antes, la comunicación entre Francia y España, y para impedir la llegada de tropas y pertrechos ingleses. Con esto damos un paso más dentro de la familia, entre comillas, del Marqués de la Romana, porque ahora toca hablar de los guerrilleros, el principal de los cuales, el general Díaz Porlier, era apodado en la época con el mote de El Marquesito, porque se hacía pasar por el sobrino del Marqués de la Romana. Y con esto vamos a hablar muy brevemente, por favor, porque el tiempo se nos va echando encima de los patriotas, de los bandoleros guerrilleros, que juntaban la categoría de patriotas con la de truanes, con la de delincuentes. Bueno, Díaz Porlier hay múltiples libros escritos sobre él, pero es una figura cuanto no menos controvertida. Lo tenemos él nace en Cartagena de Indias, se hace intitular el Marquesito por esa relación con Caro Isurera, pero centrándonos en nuestro ámbito territorial, él rápidamente se viene en 1809 y ya está batallando en lo que será el futuro séptimo ejército, que tendrá su sede en Potes, en Liébana, y él será uno de los primeros que estén en vanguardia, que quiera encontrar el puente de Arce. Napoleón, uno de los elementos importantes de Santander para el control de ese puerto de Santander eran las buenas comunicaciones con el interior, y el puente de Arce, el que está Puente Arce, que conocemos todos y que hemos pasado múltiples veces, ahí tuvo una escaramuza. En 1810 estuvo una breve toma en Santander. De hecho, llegó hasta lo que podemos hoy conocer, lo que es Maliaño. Pues estuvo ahí batallando a golpe de escopetazo con los franceses. Fue infructuoso, pero durante un tiempo controlaron los astilleros que estuvieron allí. En Santoña, en 1810, en julio, en vísperas de San Fermín, el 6 de julio de 1810, con el comodoro Metz, con el británico, hicieron un desembarco de 200 hombres para ir ocupando Santoña de Cenoja, pasando el Brusco, y infructuoso, pero lo intentaron. Ese mismo año, con Renovales, también Díaz de Porlier, desde Potes,
organizó una vanguardia de ataque y derribo a los franceses. Una forma muy interesante. Se concentró efectivamente en Liébana, donde junto con el teniente coronel Juan José González de la Riva de Celaya organizaron la Academia de Húsares de Cantabria, cuya oficialidad se educó durante un par de años, ¿no? De 1811 a 1814, en Collio, en el pueblo lebaniego de Collio, que aún conserva la puerta de entrada a la vieja academia. Esta es la puerta de la Academia de Caballería de Collio, que estuvo en funcionamiento 3 años, como les digo, durante la Guerra de la Independencia, y aquí se formaron los oficiales del cuerpo de caballería del ejército cantábrico al mando de, como estamos diciendo, Porlier y González de la Riva. Participaron en varias batallas, en Vitoria, por ejemplo, y en Toulouse, que fue aún en territorio francés la última batalla de la Guerra de la Independencia. Y como curiosidad, no sé si conocen ustedes la cueva de los franceses en Revilla de Pomar, muy cerca de Aguilar de Campo. Esa cueva se llama así porque cuando se descubrió encontraron allí los restos, las botonaduras, los elementos metálicos de varios uniformes franceses que habían sido arrojados ahí por los húsares de Cantabria, ¿no? Por algún encuentro con los húsares de Cantabria. Pero vamos ya rápidamente a tocar los dos últimos... perdón, se nos ha olvidado, importantísimo, estábamos antes mencionando el papel equívoco de los bandoleros, porque a su labor de guerrilleros en pro de la independencia nacional también unieron cierta dimensión de bandoleros, cierta dimensión de personas que, aprovechando el río revuelto, se dedicaron a... Sí, bueno, hubo un grupo de guerrilleros, o que intitulados guerrilleros, que evidentemente aprovecharon también para el pillaje, lo que, para decirlo muy brevemente, pillaje, ¿no? Claro. Dicen, bueno, nosotros defendemos la Revolución Española en favor del rey Fernando, pero de paso nos ganamos la vida. Efectivamente, de hecho... ya en 1813, cuando ya estaba muy normalizado y casi todo el territorio montañés y el resto de España controlado por los ejércitos españoles, pues hubo una circular del general Freire de Burgos en el que, bueno, vosotros guerrilleros que habéis estado ayudándonos a la conquista contra el francés, y no hace falta que estéis descontrolados, volver a casa o incorporaros al ejército. Pero y hubo alguno que no, sí, ¿verdad? Concretamente en los Montes de Pas, el amigo José Presmanes, un guerrillero que fue bastante virulento y sangriento. De hecho, se conserva el documento en el que dice, yo renuncio a militarizarme, pero yo voy a seguir con mi pillaje, y si podéis me pilláis. O sea, eso fue, además... ¿Fue pillado? Fue pillado, pero ya más adelante, es decir, hasta 1814, un año aproximadamente, los Montes de Pas eran muy sinuosos, las vías pasiegas eran lugares muy solitarios. Boscosas. Sí, y conocía bien el terreno, era natural de la zona, claro. Y bueno, hizo realmente... Pues muy brevemente, no podemos irnos sin mencionar dos episodios bélicos importantísimos, los más importantes. En primer lugar, la toma de Casturdiales, que fue el episodio más sangriento de toda la guerra aquí, ¿verdad? Efectivamente, el 11 de mayo de 1813 tuvo lugar lo que conocemos y recordamos como la Francesada, que es el hecho más sangriento de la guerra de la independencia en nuestra actual comunidad autónoma de Cantabria. Al mando de la villa, del castillo, estaba el teniente coronel Álvarez de Guzmán, y no cedió la plaza a los franceses a pesar del continuo cañoneo que hubo. Es más, hubo un momento que se paró el cañoneo, parece que levantaron la bandera blanca como tregua, que evidentemente la guerra anteriormente era un pacto entre caballeros, pero cuando se iban a acercar los franceses para capitular y negociar las capitulaciones, levantaron una bandera muy específica que en el lenguaje militar expresa a sangre y fuego. Sí, era no hay tregua, ¿no? Efectivamente, una bandera negra en el que pues decían, bueno, o venís por la fuerza o no. Y efectivamente murieron niños, mujeres, y además muy sangrientamente, porque claro, en ese lenguaje militar era a sangre y fuego. También por otro lado está la desvergüenza de ese comandante que esperó el último momento en una barca para huir. De hecho, se dejó su sable de teniente coronel, se lo dejó en el castillo por la urgencia, pero las personas
que estaban en la villa, que eran pescadores civiles, pasaron la culpa, y de hecho algunos los despeñaron por los acantilados, a otros los asaetaron violentamente o a bayonetazo. Los únicos que salvaron fueron las monjas clarisas que estaban ahí. Ah, sí. Y finalmente, usted como santoñés seguro que tendrá palabras especiales para explicar a nuestros oyentes el sitio de Santoña, porque el Gibraltar del Norte, que se le llamó, fue un puerto de especial importancia para los franceses y realmente no cayó militarmente, cayó finalmente cuando los franceses perdieron la guerra, tuvieron que irse de España, y entonces fue cuando abandonaron Santoña. Pero fue un lugar especialmente difícil de tomar por las armas, porque el único camino para llegar, dada la estructura que todos ustedes conocen del Monte Buciero, el único camino para poder entrar en la villa de Santoña era la playa de Berria, digamos, ¿no? El istmo de Berria. Entonces ahí tenían los franceses una buena batería que impedía la entrada, y luego también habrá que mencionar el Fuerte Napoleón y el resto de las... Ahí tenemos una imagen, por cierto, del Fuerte Napoleón antes de la restauración. Esta es una imagen ya bastante vieja, tendrá 30, 40 o 50 años, porque hoy en día, como ustedes saben, está perfectamente restaurado. Se ha hecho un esfuerzo muy importante por el Ayuntamiento de Santoña. Yo aquí destacaría, simplemente como referencia, y quien tenga interés por la porción célica, que es la disciplina que estudia las estructuras militares, Rafa Palacio, que es el director de la Casa de Cultura de Santoña, es especialista en este ámbito y él ha ayudado mucho a esa restauración. Es una de las personas una autoridad en el tema de lo que es las estructuras de fortificaciones militares, y conoce muy bien el ámbito de cómo son esas fortificaciones. Puedo remitirme perfectamente a él, quien tenga interés, porque es un auténtico especialista. Pero en lo que es en nuestro contexto de guerra, si el puerto de Santander era importante para la batalla nacional e internacional con los ingleses, el puerto de Castruciales era importante para mantener esa defensa, el de Santoña resultará vital, porque es el lugar primero donde se acantonaron los ejércitos franceses, y a partir de 1812 empezaron ahí a estar acantonados, es la palabra específica, y de hecho, pero ya no solamente en ese momento, ya Napoleón en 1810 empezó a fortalecer con múltiples fortificaciones. Ejemplo de esto es el fuerte de Napoleón, como lo conocemos actualmente. Llegó a tener 1.800 soldados. 1.800 soldados, víveres por lo menos para 2 años, esto está documentado, 3 fragatas, trincaduras, corbetas. Claro, evidentemente el puerto de Santoña no solamente hay que tener qué es lo que es Santoña actualmente, hay que también saber qué es Laredo. El control de Santoña era lo que es actualmente el municipio de Santoña y actualmente la playa de la Salve, con Laredo. El control de esa entrada de la bahía de Santoña era lo que hacía fuerte ese control para entrada y un punto de defensa. De hecho, los barcos corsarios y las goletas, para lo que es la defensa natural de la bahía, tenía que estar controlado. De hecho, el asedio ya empezó a partir de diciembre de 1812, más de 4.000 hombres ya se pusieron alrededor de Santoña y Laredo. Pero no solamente se quedó en eso, al año siguiente ya eran 9.000 hombres los que estaban ahí apostados en lucha y control de... Y no pudieron tomarlo. Y no pudieron tomarlo. De hecho, bueno, más adelante, ya en enero o febrero del 1814, el brigadier del Barco pues controló Laredo, los fuertes de Laredo, la arenada de Laredo, el Gromo, el Brusco, pero lo que es el núcleo, el municipio de Santoña, no. El conde de Lamet, pues al final tuvo que negociar con Juan Doz, que era el jefe de Estado Mayor, los términos de la capitulación, que fueron remitidos respectivamente a los capitanes generales del ejército español, el duque de Wellington y el del francés, que era el duque de Dalmacia, el mariscal Soult, para que cerraran esos términos para que Santoña capitulase finalmente, ¿no? Pues lamentablemente, entre tantas batallas, asedios, guerrilleros y bandoleros, el reloj ha corrido cual ventilador y se nos ha echado encima el tiempo, aunque hubiese estado bien haber tenido un buen rato más para poder seguir hablando de temas tan interesantes. Muchas gracias, don Alfredo, por su presencia en Popular Televisión. Muchas gracias a usted. Y a todos ustedes, queridos oyentes, les recuerdo que tienen una cita aquí en nuestro próximo programa de Historia e Historias en Popular Televisión. Ya saben que estamos ansiosos de recibir sus comentarios, sus sugerencias,
sus críticas e incluso sus parabienes, si los hubiere, en la dirección de correo que ven ustedes ahora en pantalla, historiaspopulartv@gmail.com. Tengan en cuenta que ahí hay un espacio donde tendrá que estar la arroba cuando la escriban ustedes. Les vuelvo a decir, historiaspopulartv@gmail.com. Así que recuerden que dentro de unos días nos volvemos a ver aquí mismo en Historia e Historias, aquí en Popular Televisión. Muy buenas noches.